Empecemos por preguntarte entonces en qué contexto es que llega Francisco a este viaje, inicia este viaje en Chile. Hemos visto información de que han habido algunas movilizaciones y que algunos actos de repudio a la llegada de Francisco a Chile. Sí, y eso tomó por sorpresa, no estaba en los planes del gobierno, no existía un temor a que pudiese ocurrir lo que alguna fiscalía entendida en el tema sospecha es un vestigio de una organización llamada Movimiento Juvenil Lautaro. Me refiero, Valentina, a las bombas puestas en iglesias y al mensaje dejado con una amenaza clara contra el Papa. ¿Qué es el Movimiento Juvenil Lautaro? Bueno, es un desprendimiento de MAPU, que fue una de las organizaciones armadas que actuó en Chile durante el régimen dictatorial de Pinochet. Estaba el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, estaba el Movimiento de Izquierda Revolucionaria y había un tercer grupo armado que fue el MAPU, del cual se desprendió el llamado Movimiento Juvenil Lautaro, ¿no?, que toma el nombre de aquel indígena mapuche que se rebeló contra los conquistadores y que incluso llegó a ejecutar a Pedro de Valdivia, el primer gobernador que los conquistadores pusieron en Chile. Si bien este grupo había reaparecido el año pasado con una serie de atentados menores, pero no por ser menores dejaban de ser preocupantes, no estaba en el radar de nadie que fuese ahora a usar el escenario de la visita del Papa para hacerse ver. Pero una fiscalía entiende que los artefactos explosivos estaban armados del mismo modo que los artefactos explosivos que detonaron en varias oportunidades el año pasado, incluso sobre final de año, en el periodo electoral, en varias sedes partidarias. Por eso se sospecha, pero no hay temor de que pueda llegar a producir un atentado. Bien, Claudio, y esta visita se da en el medio de algunos cuestionamientos también por la sombra de casos de abuso sexual que han sucedido en Chile por parte de sacerdotes contra menores y bueno, y además una pérdida de credibilidad también, si se quiere, en la Iglesia por parte de la sociedad chilena justamente por este tipo de casos. Te pregunto entonces por esto y también porque en el medio de todo esto sabemos que miles de argentinos están cruzando la cordillera para poder ir a ver a Francisco, que no va a su país. Así es. En cuanto a lo primero, Valentina, es cierto, en Chile hay una indignación muy fuerte contra los casos de pedofilia y yo creo que esas indignaciones van a seguir en el mundo en tanto y en cuanto la Iglesia no cambie una actitud, va dando un cambio muy dosificado en la actitud. Anteriormente directamente los encubría a los delitos sexuales que ameritarían que la institución entregue a quien ha cometido ese acto depravado, ese acto degenerado, que lo entregue a la policía para que sea juzgado como un civil más, como todo aquel que comete un delito aberrante. No, la Iglesia ponía sus propias sanciones, los trasladaba de diócesis, ¿no? Pero no había lo que tenía que hacer, que era entregarlo a la justicia laica. Y eso es lo que no ha cambiado sustancialmente. Si bien a partir de Ratzinger como Papa, de Benedicto XVI, empezó a haber una apertura respecto a este problema tan viejo y tan grave, todavía falta que la Iglesia lo admita como estructural, ¿no? Como un problema que tiene que ver con una estructura en la cual hay hombres que no pueden tener una vida sexual normal y hay instituciones con colegios donde hay niños al alcance de esos hombres. Se trata de un problema estructural que este Papa tampoco ha atacado en su cuestión medular. Respecto a la Argentina, bueno, el enigma de Francisco se da porque ha venido ya varias veces al continente y no ha visitado a su propio país. Esto genera un gigantesco interrogante y este interrogante podría disiparse rápidamente si el Papa hablara al respecto, si el Papa explicara, ¿no? Si corresponde que venga inmediatamente, si no corresponde que lo haga. Es el silencio
del Papa, lo que se suma a esta prolongación de la visita a su propio país, lo que hace que esto crezca como un enigma inquietante en la Argentina, y un enigma que en una sociedad tan dividida y tan profundamente enfrentada entre sus partes, se convierte en un enigma político, para el cual hay una serie de hipótesis. Yo creo que ese enigma va a persistir y se va a oscurecer cada vez más en la medida en que el Papa no haga ninguna de las dos cosas que tendría que hacer: o visitar su país, o explicar sencillamente por qué no lo hace. Bien, Claudio, sin dudas ahí hay cuestiones políticas en el medio, y después empiezan todas las especulaciones sobre sus cercanías o no con el gobierno, y si sus palabras van a ser tomadas como palabras políticas, o como que se está metiendo adentro de la política argentina. Y esas especulaciones son lógicas, Valentina, porque hubo dos giros inesperados. El giro de Bergoglio cuando se convierte en Papa, y el giro de Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, cuando Bergoglio es coronado Papa, su primera reacción fue casi de espanto, no podía disimular el desconcierto, la contrariedad que le provocaba que el hombre al cual su marido consideraba o llamaba el jefe de la oposición, el hombre que los hacía tomarse un avión los 25 de mayo para no acudir al Te Deum, que en el 25 de mayo sí y solo sí debe ser en la Plaza de Mayo, en la Catedral de Buenos Aires, porque al frente está el Cabildo y ese es el escenario del 25 de mayo. Bueno, esa mujer primero reaccionó con una gran contrariedad, y luego a las 2 semanas dio un giro inexplicable, ¿no? Y pasó del odio a la adoración del Papa. Hizo que su fuerza política, que había salido a atacar al Papa, pero acusándolo de las peores cosas, acusándolo de cómplice de la dictadura genocida, una cosa de locos. Claudio, bueno, ese giro inexplicable de Cristina y el giro del Papa hacia Cristina contribuye a que el enigma se politice. Muy bien, Claudio Fantini, sin duda muchos mensajes y simbología ahí a analizar sobre esta visita. Muchas gracias por este análisis. Gracias a vos, Valentina, hasta siempre. Muy bien, nosotros ahora hacemos una nueva tanda en esta edición Mediodía. Al regreso se viene el deporte con Nadia Fumairo. Ya venimos.